orar por el mensaje que se va a compartir, este pequeño mensaje que vamos a compartir en una hora para posteriormente pasar a un tiempo de oración. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder, bendito Señor, estar delante de tu presencia. Dios, queremos pedirte, Señor, que tú hables, Señor, a las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Queremos que nos instruyas, nos capacites. Una vez más, Señor, queremos entender lo que es la iglesia, Señor, en base a lo que dice tu palabra, Señor. Queremos disponer nuestro corazón, bendito Dios, al mensaje. Padre, aliéntanos, fortalécenos, porque sabemos que tu palabra es viva, bendito Dios, y necesitamos el aliento, Padre, que solo viene de ti. Te entregamos esta noche, Señor. Quita toda clase de distracción en este momento, Señor. Todo lo que quiere interrumpir, Señor, la exposición de este mensaje, Señor. Padre, te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, dentro del estudio, tomen asiento. Amén, hermanos. Que estamos nosotros realizando acerca de la iglesia. Como yo les decía, estábamos tomando como un texto de mucha importancia el libro de los Efesios, o la epístola también se la llama de los Efesios. Y recomendamos a los hermanos que estudien cada capítulo, cada versículo, porque esta epístola, ¿sí?, habla del misterio de Cristo. Y cuando hablo del misterio de Cristo me estoy refiriendo a la iglesia. Entonces es una epístola obviamente sí profunda, donde uno necesita la dirección del Señor en el Espíritu, la iluminación para poderla entender. Entonces vamos a seguir con este desarrollo. Ahora, como iglesia, nosotros enseñamos que dentro de este organismo vivo hay una autonomía, la cual es libre de cualquier autoridad externa o de control. ¿Sí? Recuerden ustedes que, primeramente, la iglesia está precedida por la principal autoridad, que es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia es un cuerpo, nosotros ya lo estábamos explicando. El apóstol Pablo daba esta analogía basada en el cuerpo humano para referirse a lo que es la iglesia. Entonces Pablo decía, bueno, el cuerpo tiene varias funciones, pero el cuerpo tiene que estar conectado a una cabeza. La cabeza es la que dirige, la que controla los miembros. Y la iglesia está controlada obviamente por esta cabeza, es decir, por Cristo. Recuerde que cuando hablamos de autoridad aquí en este aspecto, ¿sí?, estamos hablando de una autoridad que está fuera de Cristo. En otras palabras, hablamos de autonomía, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia se desenvuelve basado simplemente en el gobierno de Cristo y basado en el gobierno de la palabra. Es verdad que, y allí hay que tomar en cuenta lo siguiente: nosotros como iglesia sabemos, ¿sí?, que las cosas del mundo, las cosas son muy independientes de las cosas de Dios. ¿En qué sentido? Las cosas del sistema de maldad. La iglesia es una representante del reino de Dios aquí en la tierra. Estamos nosotros conscientes y sabemos eso. Pero cuando hablamos acerca de autoridad externa o control, estamos hablando de entidades de afuera. Entonces, por ejemplo, supongamos una empresa no puede estar controlando a una iglesia, una empresa de unos hombres X o B o Z. Puede decir, por ejemplo, si el pastor es empresario, la empresa de este pastor, supongamos, tiene que controlar y tiene que aplicarse las políticas de esa empresa dentro de la iglesia. Eso no es así, ¿sí? Entonces, hablamos acerca de control. El control viene directamente, es solo por medio de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, es verdad que Dios ha creado las autoridades. Sí, nosotros entendemos que estamos bajo autoridades. Hay una ley que es una ley moral que debe de regir para los cristianos, que es la palabra de Dios, es lo más importante. ¿Sí? Nosotros como cristianos primeramente debemos sujetarnos
a la palabra de Dios y debemos examinar, escúcheme bien, aún las leyes humanas por lo que dice la Escritura. Entonces, hay leyes humanas que, por ejemplo, rigen para nosotros como ciudadanos ecuatorianos. Claro, lo hay, es verdad. Pero no todas las leyes son convenientes. Por ejemplo, puede haber una ley que esté en contra de lo que Dios establece en su palabra. Entonces, entienden, gracias a Dios en nuestro país hay una disposición legal. Y nosotros lo vemos esto en la Constitución. Por ejemplo, usted va al artículo 66, al numeral 11 de la Constitución, ¿y qué dice allí? Que dice que todos los ecuatorianos tendrán libertad de culto y de expresión. Nosotros podemos reunirnos, podemos expresar nuestro credo, obviamente. Entonces aún la ley humana ampara las organizaciones, las reuniones, ¿sí?, entre cristianos. Entonces nosotros nos regimos en eso. Un ejemplo práctico. Como iglesia, usted sabe que la iglesia, es verdad, no tiene ningún nombre, o sea, ¿en qué sentido? Denominación, pero nosotros debemos de someternos a una autoridad, a una ley, y Dios también le agrada que nosotros nos sometamos a las autoridades. Eso dice la Escritura, que quien dice resiste a la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. ¿Dios puso las leyes? Sí, para que vivamos de una manera ordenada, claro. Cada congregación está bajo un régimen, por ejemplo, ¿qué sentido le digo? Está bajo una disposición, bajo una ley donde debe de aprobarse lo que hoy estamos haciendo, que se llama una personería jurídica, sí. ¿Por qué? Porque nosotros también queremos hacer las cosas ordenadamente, también delante de quién, delante de la autoridad que Dios ha puesto. Entonces, hablamos de que la iglesia local, ¿sí?, es libre de cualquier autoridad o externo control, pero estoy ahorita explicando acerca de que nosotros como iglesia sí debemos sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto aquí en el Ecuador. Y bueno, podemos extendernos mucho más en esto, pero no es el asunto. Entonces dice que la iglesia tiene derecho a gobernarse a sí misma y con la libertad de interferencias de cualquier jerarquía de individuos o organizaciones, es lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿quién gobierna en sí la iglesia? Ya lo sabemos, es Cristo Jesús. Sin embargo, quiero que por favor me acompañen a Tito, ¿sí? Después vamos a topar el libro de Efesios que al inicio nosotros estábamos comentando, pero Tito, capítulo 1:5, Pablo le da una carta, o le escribe esta carta, más bien dicho, a Tito, con unas palabras. Tito capítulo 1, verso 5, la palabra del Señor dice: por esta causa te dejé en Creta, y para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hasta allí. Decíamos nosotros cuando hablábamos acerca de que el gobierno de la iglesia no se da directamente, como decíamos, por ejemplo, Cristo no es que Él va a venir físicamente y va a gobernar todas las iglesias. No. Dios envió al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ya. Dios a través del Espíritu Santo ha levantado hombres con capacidades, con dones especiales. Estos hombres, ¿sí?, maduros, crecidos en el Señor, que se llaman pastores o ancianos que Dios puso en la iglesia, ¿están con qué fin en la iglesia? Con el fin de gobernar esta iglesia basada en el precepto de la Escritura, dirigir a la iglesia a lo que dice la palabra de Dios. Note usted aquí cuando Pablo le dice a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que corrigieses lo deficiente. Recuerde que Dios ha puesto ancianos en la iglesia, ¿sí?, para que ellos, a través de la autoridad que Dios les ha dado y a través de la palabra, ellos realicen una función adecuada. Entonces, ¿cuál es el fin del anciano? El anciano tiene que regirse la Escritura y también llevar a que la iglesia también obedezca la palabra de Dios. Cuando dice corrigiese lo deficiente, Pablo sabía que en la iglesia allí no estaban los hermanos caminando correctamente, entonces él tenía que aplicar disciplina, tenía que corregir, es decir, exhortar. Y dice: y establecieses ancianos en cada ciudad. Recuerde usted que Tito tenía un ministerio, y me gusta esto, porque donde Dios lo llevaba, él también levantaba, es decir, se establecían congregaciones, es decir, la iglesia en cada ciudad.
Y en esta iglesia habían ancianos. Dios puso en la iglesia a estos hombres para que a través de la decisión de uno o dos ancianos, ¿sí?, se diga lo que debe de hacerse en una congregación y lo que no debe de hacerse. Por eso es recomendable que en una iglesia no exista solo un anciano. Ahora, yo le digo, en ciertas ocasiones hay congregaciones en lugares que son pequeñitas, ¿cierto? Es que hay un solo pastor en estas iglesias, claro, lo hay. Ahora, Dios, a ese hombre, Dios le dará la sabiduría para poder gobernar esa iglesia correctamente, sí, a través de las Escrituras. Pero, por ejemplo, cuando leíamos Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, nosotros vemos que Pedro aconseja de que en una iglesia por lo menos debe de haber más de un anciano. ¿Sí? Dos cabezas piensan mejor que una. Es que es así, hermanos. ¿Cuál es el fin? Hablamos del gobierno de la iglesia. Entonces Dios estableció autoridad dentro de la iglesia, sí. Estas autoridades tienen que regirse primero a la Escritura, sí. Nosotros como siervos del Señor, como colaboradores, tenemos que sujetarnos a una autoridad, sí, a las leyes de un país, sí, que no contravengan la ley moral de Dios. Por ejemplo, sabemos que se ha creado una ley en contra de la ley de Dios, de la ley moral. Por ejemplo, en los matrimonios de los homosexuales. ¿La iglesia tiene que estar a favor de eso? ¿Debemos sujetarnos a la unión libre que dice? ¿O a los matrimonios entre lesbianas? No. ¿Por qué? Porque la ley de Dios lo sanciona. La ley de Dios no permite eso. Es pecado. Dios creó la ley. Hablando del aspecto de las autoridades, puso la ley para que nosotros vivamos en orden aún en la sociedad. Pero dentro de la iglesia hablamos de que Dios estableció ancianos también para poder ayudar y guiar a los demás. Enseñamos que es escritural que las iglesias verdaderas, ¿sí?, cooperen entre ellas. Amados hermanos, si hay iglesias verdaderas, quiere decir que también hay iglesias que falsas. Las iglesias falsas, por lo general, sí se unen y cooperan con un fin. El fin terrible de ellas es propagar la falsa enseñanza, la falsa doctrina en el mundo entero. Pero nosotros, como una iglesia de Dios que es genuina, estamos nosotros unidos en el espíritu con otros hermanos de otros lugares. Ustedes deben saberlo eso. Supongamos, lo que estamos aquí viendo, nosotros somos solo una partecita de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está en todo el mundo. Son miles, por no decirle millones de cristianos en toda la tierra, de diferente raza, de diferente nacionalidad, pero son cristianos, son parte del cuerpo de Cristo. Cuando está hablando aquí de que las iglesias verdaderas deben cooperar entre ellas, ¿a qué se refiere? Miren, creo que tiene que ver aquí con la cuestión, por ejemplo, de la propagación, más que nada del Evangelio. En muchas ocasiones, por ejemplo, hay congregaciones que pueden invitarnos a nosotros a predicar. Sí, hermanos, puede haberlo. Pero nosotros debemos, con el grupo de colaboradores, examinar qué clase de doctrina se predica ahí, a dónde vamos a ir. ¿Ya? Ahora, cooperar con iglesias verdaderas quiere decir iglesias que tienen el mismo sentido, que hablan el mismo lenguaje que nosotros. Y también, amados hermanos, tiene que ver con campañas de evangelización. Entonces, lamentablemente hoy en este tiempo lo que se ha dado es que muchas congregaciones se han separado. Bueno, les digo, hay un celo que es un celo necio y no es un celo sano, porque un pastor sí debe de tener un celo sano. Nosotros debemos tener celo de enseñar bien la palabra de Dios. Debemos de tener un celo de que las ovejas estén en un lugar adecuado, nutriéndose correctamente. Dios es un Dios, dice que no cela con celo santo, ¿no es cierto? Un siervo de Dios también debe de tener ese celo santo. Pero lamentablemente hay congregaciones en las cuales hay pastores que son celosos y se creen ellos dueños de las ovejas. Entonces, cuando, por ejemplo, se quiere en el Señor invitarles a evangelizar a otras congregaciones, muchos pastores dicen, no, yo no voy a unirme con tal congregación. ¿Por qué? Porque
ellos dicen, no, es que ellos tienen otra forma de ver las cosas. Pero por eso mismo aquí dice, enseñamos, y es escritural que las iglesias verdaderas cooperen entre ellas. ¿Cómo podemos cooperar, amados hermanos? Podemos cooperar, como les digo, haciendo oraciones por otros hermanos de otras congregaciones, claro. Por ejemplo, nosotros oramos, ustedes saben, oramos por los pastores de otras congregaciones, oramos por los hermanos que se reúnen en estas congregaciones. Pedimos a Dios en oración, hermano, de que si tal vez ellos no tienen un conocimiento claro de las Escrituras, Dios les lleve al conocimiento adecuado, ¿no es cierto? Les abra el entendimiento, los lleve a la sana doctrina. Porque es verdad, hermanos, yo lo quiero decir. Hay pastores que no están predicando, hermano, la sana doctrina. Y congregaciones aquí en Tulcán, yo lo digo, no están predicando correctamente la palabra de Dios. Y estamos orando, pidiendo que Dios toque el corazón de estos siervos, que Dios los lleve al arrepentimiento, que se den cuenta del daño que están haciendo a sus congregaciones. Dios permita, hermanos, y ese es el deseo, ¿no?, que hay en nuestro corazón, que con el tiempo, hermanos, hayan hermanos de otras congregaciones que nos inviten a predicar. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a limitar, hermanos, vamos a exponer ¿qué? La sana doctrina. Ustedes saben que gracias a Dios aquí también han venido pastores, se han invitado a conferencias, ¿no es cierto? Hemos visto eso. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Cooperar. Una forma de cooperar con otras iglesias es que en esas congregaciones cojan ese encargo de saber que Dios desea que sus congregaciones, el rebaño que Dios les ha encargado, necesita el alimento sólido, es decir, la palabra de Dios. Para los jóvenes, la leche espiritual no adulterada y el alimento sólido para los demás hermanos. Propagación del Evangelio. Entonces yo creo que no debería de haber ese celo absurdo, no debería de haber esas divisiones. Lamentablemente lo hay, y oramos que Dios quite eso. Hermanos, sería precioso colaborar con otras congregaciones y que otras congregaciones colaboren con nosotros, ¿no? Y salir en una campaña evangelística y predicar el Evangelio y exponer la palabra de Dios a mucha gente que no conoce. A veces veo que se da esto de que muchos dicen, no, yo no quiero cooperar, no quiero unirme, no quiero enlazarme con esa congregación. No obstante, hay que entender que cada congregación local, a través de los ancianos, tienen una interpretación y la aplicación de las Escrituras. Una iglesia sana, yo creo que todas las iglesias de sana doctrina tienen un principal propósito. ¿Cuál es? Predicar la palabra tal como debe de ser. Entonces no va a haber problemas, hermanos, al cooperar con esas iglesias. ¿Qué más? Debe ser el único juez de la medida y método de su cooperación. Dice, los ancianos deben determinar todos los demás asuntos cuestión interna de una congregación. Asuntos de membresía, políticas, disciplinas. Cuando se habla de la membresía, eso debemos nosotros aplicarlo aquí en la iglesia y hemos estado hablando de esto, ¿no es cierto? El propósito es que las personas que están asistiendo a una congregación, cuando hablamos de membresía, obviamente se entiende que están comprometidas primeramente con Dios, pero la membresía implica que el cristiano que está en dicha congregación no solo está comprometido con Dios, sino que se compromete con los hermanos, con la iglesia, se compromete a reunirse en esa congregación. Es verdad que nosotros no vamos a cerrar la puerta a ningún hermano. Pueden venir hermanos de otras congregaciones, amén, gloria a Dios. Para eso estamos aquí, para instruir y capacitar en la palabra a otras personas de otras iglesias. ¿Podrán venir pastores? Como les digo, sí, vendrán pastores. Y el propósito es, hermanos, tener esa comunión en la palabra. Sin embargo, cuando hablamos de membresía, estamos hablando directamente del compromiso que cada hermano, cada uno de nosotros debemos hacer delante de Dios y también comprometernos con la iglesia donde estamos reuniéndonos. ¿Cuál es el fin de la membresía? El fin de la membresía el propósito es que si nos comprometemos con Dios,
con la iglesia. No vamos a estar como los cristianos saltamontes que andan de una congregación en otra congregación en otra congregación. Porque se ha dado cuenta que hay esa especie de hermanos, dicen, bueno, yo voy a un tiempito, unos 2 meses voy a estar en esta iglesia, de ahí me voy a otra congregación y a otra congregación. Y no es así, hermanos. Debemos ser fieles en el lugar donde Dios nos ha puesto, hermanos. Y debemos cooperar, escúcheme bien, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Nosotros no vamos a obligar, no vamos a presionar a las personas, hermanos. No les vamos a poner un fusil en la cabeza, decirles, ustedes tienen que quedarse aquí, tienen que quedarse. No. Es un compromiso voluntario del cristiano con Dios y también con la iglesia. Usted sabe que Dios recompensará tarde o temprano a un siervo fiel, donde Dios nos ponga, hermano. Y si Dios lo puso aquí, sea fiel en el lugar donde Dios le ha puesto. Ahora, por ciertas circunstancias, es verdad, puede que uno de ustedes, Dios permita que se vaya a otra ciudad, vaya a vivir a otro lugar. Tampoco vamos a decirle, no, pues usted se tiene que quedar aquí, así se vaya a Quito. No, se queda aquí. No estamos nosotros para imponer a nadie con un tinte legalista. No es así. Pues si Dios ha permitido que algunos hermanos se vayan, nosotros les oraremos por ellos, los despediremos como se debe y les recomendaríamos una congregación, obviamente, ¿no? En la ciudad donde estén, ¿de qué? Una iglesia de sana doctrina, donde realmente sepamos que ese hermano está creciendo, está nutriéndose correctamente con la palabra de Dios. Entonces, hablamos de la membresía, es un compromiso. Yo creo que debería de hacerse eso, para contar incluso con los hermanos. Entonces, yo puedo contar, por ejemplo, con cualquier hermano, si ya él se compromete, puedo decir, hermano, como usted es un hermano que está viniendo periódicamente a la iglesia, está buscando del Señor, puedo contarlo incluso hasta para el servicio. Esa es la seriedad de esto de la membresía. Si no, hermano, yo no puedo contar para el servicio con cualquier persona o con una persona que diga, bueno, yo estoy aquí, yo todavía me voy. No. Porque yo sé que en la iglesia hay colaboradores, hermano. Aquí hay colaboradores, colaboramos en muchas áreas. Pero entendamos, hermanos, que deberíamos de hacer esto, y de verdad, ¿no? Yo digo, el pastor Jorge digo, y a los hermanos, sí deberíamos hacer esto de la membresía. Los ancianos también deben determinar todos los asuntos relacionados a las políticas de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de políticas de la iglesia, no estoy diciendo mandatos de hombres que contradigan las escrituras. ¿En cada congregación hay políticas? Sí, amados hermanos. Pero las políticas que tenga una iglesia tienen que estar basadas en ¿qué? En lo que dice la palabra. ¿No es cierto? Disciplina. ¿Quiénes están capacitados en el amor de Dios para poder aplicar la disciplina? Y el anterior miércoles se habló de esto. Como compartió el pastor, igual, se habló acerca de la disciplina, cómo debe de ser. Dios ha levantado hombres maduros para aplicar esto cuando se debe dentro de una iglesia. Entonces, este es el gobierno interno de una congregación. Ahora, ¿dónde está esto? Vamos a las escrituras para que ustedes vean, por ejemplo, en la primera iglesia, en la iglesia del primer siglo, una de las iglesias, por ejemplo, que estaba allí en Jerusalén. Veamos cómo los ancianos, ellos administraban los asuntos dentro de la iglesia. Quiero que me acompañen a Hechos, por favor, por un momentito. Capítulo 15, ¿sí? En sus Biblias. Vamos a leer algunos versos aquí, ¿no? Bueno, allí en el capítulo 15 se habla del concilio allí en Jerusalén. Y bueno, ustedes saben que Pedro, él llegó y les compartió a los ancianos cómo Dios los había usado cuando fueron a la casa de Cornelio y cómo el Espíritu Santo también los había bautizado a ellos, y los judíos se dieron cuenta que Dios no hace excepción de personas,
que incluso la salvación también venía para nosotros los gentiles. Sin embargo, en el verso 6 de Hechos 15:6, miren lo que dice la palabra. Dice: y se reunieron, ¿quién? Ahí los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Importante, hermanos. Hay un grupo de hombres en una iglesia que para tratar los asuntos, ¿sí?, de la iglesia, cualquier asunto que sea dentro de una iglesia, como yo les decía, la cuestión de disciplina, la cuestión de la administración, incluso también en el área financiera, con los hermanos que se encargan de esta área, para tratar de asuntos respecto al servicio, en todo sentido, los ancianos se reunían. ¿Y qué dice allí? Ellos conocían todo lo que estaban dispuestos a aplicar en la iglesia. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: bueno, varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió, dice, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, lo que les estaba diciendo. Dios no es excepción de personas. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, dice, por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, nuestros hermanos y nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué dice el verso 2? Entonces toda la multitud cayó. Se entiende que ellos estuvieron allí, entre ellos, solucionando esta situación, pero también estaban también la iglesia allí, no es que tomaban las decisiones solos, no, la iglesia también estaba ahí. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, dice, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Bueno, ahí ustedes miran que Jacobo estaba exponiendo esto. Más adelante, en el verso 19, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos a los ancianos tomando los asuntos de la iglesia de una forma práctica. ¿Sí? De una forma práctica. Sino que se les escribiese, dice, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estaban ellos aplicando una política dentro de la iglesia basada en lo que dice la palabra de Dios. El verso 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Note usted que si hay un cuerpo de ancianos en una iglesia o un concilio, un anciano no puede tomar la decisión solo, tiene que consultar a los demás. Recuerde usted que Dios a través de ellos está imponiendo autoridad sobre la iglesia. Por eso dice, a ellos les pareció bien, todos estuvieron de acuerdo. Y como todos estuvieron de acuerdo, tomaron la decisión de hacerlo. Pero puede darse el caso de que para poder gobernar una congregación en el Señor, algún hermano tal vez no esté de acuerdo, porque puede que un pastor diga, bueno, hagamos esto, este otro con la iglesia. Pero nosotros tenemos que examinar con la palabra de Dios. Tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor que nos confirme las decisiones que como iglesia tomemos. O sea, no se trata simplemente de hacer lo que quiera en la iglesia. Hablando del gobierno dentro de la iglesia. Entonces, eligieron a hombres, a varones, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y ahí está el nombre, dice, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Cuando se habla de esto de varones principales, se refiere a hombres que eran consagrados y entregados a Dios. Personas que amaban a Dios. Personas que eran comprometidas con Dios y también con la iglesia, hermanos. Por eso ellos también podían contar con estas personas.
Más adelante en el verso 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos, dice que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando. Note ahí dice, no les hemos dado orden. Era tan serio esto, hermanos, de la sujeción a los ancianos de la iglesia. Era serio. Entonces, si la iglesia no obedecía lo que el anciano que se sujetaba a las escrituras decía, ¿qué estaba haciendo ese hermano que no se sujetaba al anciano? Estaba en rebeldía. Por lo tanto, ese hermano, por más que haga lo que haga, Dios no le iba a cooperar, no lo iba a respaldar. Sabían que dentro de la iglesia, y hablando del gobierno, los hermanos, la iglesia está llamada a sujetarse, ¿sí?, a los hombres que Dios puso. Ya hablábamos este domingo, vean, Dios cómo va, todo esto lo va conectando. ¿Se dan cuenta qué hermoso que es el Señor? Justo el domingo se hablaba de esto, de la sujeción. Una congregación, una iglesia sí es bendecida cuando se sujeta a Dios primeramente, sí, pero también se sujeta a los hombres que Dios puso. Yo hago un paréntesis rápido, hermanos. Me acuerdo de un hermano que cuando yo me reuní en otra congregación, un hermano X decía, bueno, yo voy a hacer esto, este otro, y nosotros le preguntábamos, le decíamos, pero hermano, usted ya habló con el pastor, ya conversó de lo que usted piensa hacer, porque usted, bueno, dice, vamos a coger un grupo de jóvenes y vamos a ir a predicar a tal lugar, pero el pastor de la iglesia tiene que enterarse. ¿Qué decía? Entonces el hermano se fastidiaba, se sentía, o sea, no le gustaba la idea. Ahora, nosotros hoy entendemos que si alguien de aquí de la iglesia dice, bueno, voy a coger y voy a hacer una célula en la casa, y usted ni siquiera le avisa al pastor. Y no digo esto, verán, no quiero que malentiendan. Nosotros no estamos impidiendo que usted, si Dios le da a usted esa habilidad de predicar, hágalo, es verdad. Si usted tiene en el corazón, Dios le ha puesto el deseo de abrir una iglesia y predicar, hágalo, haga células, sí, es verdad. Pero hermanos, sí tienen que comunicar esto al pastor de una iglesia, hasta para que la iglesia apoye a ese hermano. ¿En qué sentido? En oración y también en recursos, ¿no es cierto? Porque independientemente, escuche, yo le decía esto a este hermano, y eso yo sin entender bien aún la palabra, pero gracias a Dios yo sé que tenía el Espíritu. Yo le decía, yo creo que no te va a respaldar Dios con esto. Yo no entendía aún de las cosas, pero decía, no, creo que Dios te respalda. Y no le respaldó. Hermanos, qué importante es esto. Por eso dice, aquí miren lo que dice en Hechos, y esta partecita, por cuanto hemos oído que algunos, dice, que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden. No dimos orden. Note que en la iglesia los ancianos sí pueden también dar órdenes basado en lo que dice la Escritura, pero en amor. No podemos subyugar a la iglesia, eso es verdad. Dice, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? La tradición, la costumbre de los judíos era esa, la circuncisión y guardar la ley, pero sin embargo no tenían el respaldo de los apóstoles. Ahora aquí, usted puede hacer todo para Dios, es verdad, puede salir a predicar, todo, pero si nosotros, hermanos, no nos enteramos, de ahora hay hermanos que son bien espirituales, ¿no? Dicen, es que no, lo importante es que Dios se entere, no más que el pastor. ¿Se ha escuchado eso? Dice, no, bueno, que el pastor no se entera, pero Dios se entera, Él sabe lo que hace. Total, dice, la recompensa viene de Dios, no del pastor. Mal entendiendo las cosas. Hermano, la cuestión de la sujeción. Yo, por ejemplo, hablando así, en el servicio de música, un asunto práctico. Los jóvenes que están viniendo acá, ellos a veces, bueno, algunas veces han fallado, es verdad. Ni siquiera a veces me han llamado por teléfono, nada. Entonces, ¿yo cómo puedo, hermanos, contar con estas personas? Yo a veces les digo, cuando vienen el siguiente día, como que nada, les digo, no puedes subir, no puedes ensayar. Y ellos saben por qué. Y yo les explicaba, les digo, no, tú tienes que sujetarte. Llámame por teléfono, dime, ¿sabes qué, hermano? No voy a poder ir porque tengo que hacer esto, otro.
incluso hasta para que nosotros también nuestro corazón descanse. O póngase un ejemplo, supongamos que el día domingo Henry tiene que aquí orar y explicar un texto, y ese día no le llamó al pastor Jorge, o yo tal vez no le llamo y justo el domingo tengo que predicar, ¿sí o no? Que a veces yo te llamo, hermano, cuando a veces no puedo predicar, o a veces pasa algo, le digo al pastor, ¿sabes qué, hermano? No puedo predicar, tengo esto, me pasó esto. Igual el pastor Jorge a veces me llama, me dice, hermano, pasó esto, yo no puedo predicar, ayúdame. Le digo, sí, amén, es verdad, y para eso estamos. Por eso es necesario que hayan 2 o más ancianos en una iglesia. Un solo hombre no puede solo, hermanos. Cuando se habla de una iglesia grande, le estoy diciendo. Ahora, Dios sabrá, porque en iglesias chiquitas pone un pastor, y Dios le va a dar a él el poder, la facultad para poder sobrellevar la carga de esa iglesia. Pero si hablamos de una congregación de 50, 60, 80 miembros, hermanos, nosotros no somos superhombres, hermano, para hacer todo. Yo conozco casos de pastores en iglesias que el pastor se encarga de ministrar en el servicio de música, el pastor se encarga del servicio de oración, el pastor se encarga de las enseñanzas, el pastor se encarga de limpiar el local. O sea, imagínense, el pastor está en todo lado. O sea, y los hermanos, ¿qué? Pues, hermano, y a veces veo que tal vez ese pastor no entiende lo que es realmente compartir el servicio con otros hermanos en una iglesia. Sí. Más adelante dice, nos ha parecido bien, el verso 25, habiendo llegado a un acuerdo. Es necesario que la iglesia esté en el mismo sentir, hermanos. Es necesario que aún entre los ancianos estemos en el mismo sentir, tengamos la misma forma de hablar, el mismo lenguaje. Y pidamos a Dios que Dios nos libre de manos de las, ¿cómo se llaman? De los roces entre hermanos. Porque puede darse eso, sí, puede darse a veces. A veces alguien nos ofendió con alguna actitud, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Entre ancianos también, hermanos, a veces por A o B situación habrán cosas que el pastor Henry no le guste de mí, igual tal vez a mí del pastor, pero ¿cuál es nuestra actitud hacia eso? Debemos perdonar, hermanos, si nos han ofendido. Debemos demostrar ese amor, debemos cooperar, debemos unirnos como iglesia para cooperar con el Señor. Porque imagínense, hermano, que un anciano esté en contra de otro pastor y le contradiga lo que dice. Y el pastor está bien con la palabra y el hermano está necio y le dice, no, pero es que no son así las cosas. No se puede llegar a un acuerdo ahí. Y a veces Satanás es sutil, hermanos. No debemos permitir que haya brechas entre nosotros como cristianos. Por ahí se mete el diablo, hermanos. Y empieza ya, hermanos, la división en el corazón de ese hermano, de ese anciano. ¿Por qué creen, hermanos, que han surgido las separaciones, las divisiones de las iglesias? Es por eso. Insatisfacción, hermanos. Insatisfacción. Yo conozco, hermanos, pastores que estuvieron colaborando con otros pastores en otras iglesias, que empezaron bien, hermanos. La obra empezó a avanzar, pero lamentablemente después el diablo entró a su corazón y empezaron a hacer guerra contra tales pastores y se separaron, hermanos. Y al uno no le pareció ya bien exponer la sana doctrina y se van tras de doctrinas raras, hermanos. Entonces, como iglesia, de un asunto práctico estoy compartiendo aquí. Debemos unirnos, debemos cuidarnos las espaldas como hermanos. Si usted escucha que alguien está hablando mal del pastor de la iglesia, amado hermano, vaya a ese hermano y dígale, hermano, vamos, conversa. Esto coméntale al pastor, mira lo que están diciendo. No deje, hermanos, no deje que la gente venga y le diga cosas que ni siquiera son verdad. A veces, hermano, el chisme vuela por todo lado, los comentarios, las calumnias, y hay que tener cuidado, hay que cuidarnos.
hombres que han expuesto, dice, su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Gloria a Dios por esto, porque note usted que cuando toma la decisión un anciano, dos en una iglesia, ¿saben quién aprueba eso? Es el Espíritu Santo, es Dios. ¿Y recuerdan ustedes cuando Jesús hablaba acerca de la disciplina, ¿no? Cuando al finalizar dice, y lo que atéis aquí en la tierra lo será atado en el cielo, ¿no es cierto? Se refería a eso. O sea, si dos o más se ponen de acuerdo, sí, mi Padre lo hará, dice, y todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten será desatado. Se refería dentro del contexto a que las decisiones que toman en una iglesia dos o más pastores, Dios las considera como, o sea, es como que Él las tomara en esa iglesia, para que me entiendan ya, directamente. Es como que Dios tomara esa decisión por medio de estos ancianos en la iglesia. ¿Qué es lo que debe de hacer la congregación? Obedecer. Obedecer. Es que a mí no me parece bien, hermano. ¿Por qué ustedes toman esa decisión? No me parece bien. Es que yo creo. Entonces yo a una hermanita X yo le dije esto: hermanita, tú piensas eso, pero tú no has estado en el día a día con nosotros. Tú no conoces cómo es la situación en la iglesia, cómo se está llevando, cuál es la condición. Y es más, no te estás congregando como se debe. Entonces, ¿cómo tú puedes decirme, y cómo puedes tú tener derecho y decirme, no, es que ustedes no están haciendo bien las cosas? No, hermanos. No. Podemos recibir recomendaciones de los hermanos, porque hay hermanos que en el Espíritu sí pueden con la palabra decirnos, hermano Gabriel, pastor Jorge, hermano Henry, miren, la palabra, ¿qué piensa ustedes? ¿O qué opinan? O sea, pero la Escritura dice esto. Nosotros podemos aceptar recomendaciones, es verdad, hermanos. No es que somos nosotros los sábelos todos. Necesitamos la ayuda de la iglesia, hermanos. Necesitamos que la iglesia ore por nosotros. ¿Sí sabía eso? Necesitamos mucha oración, hermanos. Les cuento una cosa. Hoy en día, y les digo esto, Satanás no está atacando de una manera directa a la iglesia. ¿Sabe lo que está haciendo él? Se está metiendo en los hogares, hermano. Se está metiendo en los hogares de los siervos, porque él sabe, hermano, que al atacar un hogar puede dañar un ministerio, hermanos. Puede dañar una iglesia. Por favor, alguien me decía, ¿qué es lo que usted desearía como colaborador en una iglesia? ¿Qué es lo que usted pide? Yo lo único que pido es, hermanos, que por favor ore por mi matrimonio, ore por mi casa, ore por mi hogar. Igual ore por el matrimonio de mi querido pastor Jorge, por el matrimonio de Henry, porque ese es el principal ministerio que tenemos, hermanos. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, porque, hermano, estamos viviendo tiempos bien feos, hermano, bien duros, y de verdad que estamos ya en los últimos tiempos, hermanos. La maldad ha aumentado de una manera bárbara. Yo les digo algo, no se desespere cuando vea una iglesia quizás vacía casi. ¿Sabe por qué? Todo está escrito, todo se está dando. Cuando los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, dinos cuándo será el fin de todas estas cosas. El Señor hablaba de todas las cosas que estaban aconteciendo y lo que iba a acontecer. Sin embargo, hay algo. Jesús les dijo, pero deben saber que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Amados hermanos, ¿está pasando eso hoy en este día? Sí está pasando. Y cuando hablamos del amor, yo decía esto, hermanos, hace mucho tiempo atrás. En el mundo no hay amor. No hay amor. En el mundo hay una mezcla de sentimientos carnales, hermanos, porque no es amor. Solo en la iglesia hay amor. Y cuando hablamos de los últimos tiempos está diciendo que el amor, es decir, el interés del cristiano por las cosas de Dios va a disminuir, hermanos. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo el mundo, este sistema terrible, ha entrado en los hogares, hermanos.
y cómo esa corriente está arrastrando a muchas personas. Tenemos mucho trabajo por hacer, hermanos. ¿Saben cuál es nuestro principal trabajo? Doblar rodillas. Hermano, yo sé que en la oración nosotros somos fortalecidos. Que fuera de nosotros, si no, Dios no nos diera ese privilegio de estar con Él a solas, de orar, de estar cara a cara con Él. Hermano, yo he entendido algo. Los problemas se resuelven de rodillas, es verdad. Primero es de rodillas, hermano. Y después con la sabiduría de Dios, es verdad, actuando. No se resuelve al revés. No se resuelve actuando. Se resuelven los problemas orando. Hermanos, como colaboradores aquí en la iglesia, les llamamos a ustedes y les hago yo una invitación. En su casa, doblen rodillas, paguen un precio, denle el tiempo al Señor. Por favor, no se olvide, haga ese devocional personal, por favor, hermano. No deje. Vea, yo les digo algo, en parte el internet sí es bueno, sí, porque nos ha ayudado, es una herramienta grande. Pero hermano, a veces también se convierte en un arma de doble filo. Mucha gente está inmiscuida, metida en eso y no le da tiempo a Dios en la palabra, no le da tiempo a Dios en la oración. Mire, por eso digo, el enemigo es astuto, él sabe cómo actúa, él sabe cómo se mete, hermano. Cuando yo ya veo a un hermano que no está leyendo la Biblia o no está orando, veo a una persona que está enfriándose espiritualmente y posteriormente puede llegar a ser una presa fácil para el diablo. Recuerde usted, hermano, velemos en este tiempo. Ore, doble rodillas. El día sábado tenemos ayuno congregacional. Por cierto, invitamos a la iglesia. A las 6 de la mañana estamos aquí. Vamos a clamar, vamos a interceder, hermano. Hay mucha necesidad, hermano, en la iglesia. Hay mucha necesidad en los hogares, hermanos. Yo sé que Dios va a responder. Tengamos fe, tengamos confianza. Empecemos a depender más de Él. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga y que tengan una linda noche. Vamos a pasar con este tiempito de oración. Amén. Amén. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Papito Dios, porque cada día nos enseñas más. Estamos agradecidos, mi Señor, porque tú eres fiel, mi Señor. A pesar de las cosas, de las circunstancias que están pasando en este tiempo, bendito Padre Celestial, tú has sido fiel. En este día tú nos has dado de comer, nos has dado el vestido, nos has dado todo lo necesario, mi Señor, para que nosotros sigamos caminando. Y tú lo que prometes lo cumples, porque tú eres el Dios grande y Dios todopoderoso. Y nos acogemos a una promesa grande, donde dice en el libro de Filipenses que tú eres el que vas a darnos todo lo necesario para que nosotros podamos seguir adelante. Porque es en lo necesario, en las cosas que nosotros